Hola amigos. Siempre he tenido la esperanza de que el siglo XXI tiene que ser el siglo en el que la humanidad se deshaga del capitalismo inhumano, y encontremos el camino de la convivencia entre sociedades, cuyo denominador común sea el respeto mutuo, y el intercambio cultural y comercial justo para todos. Pero mucho me temo que esto costará sangre, sudor y lágrimas, porque como dice el dicho, todo está saliendo bien hoy, pero seguro que al final llegará algún capullo y nos joderá el día. Es lo que está pasando hoy en día, que hay fuerzas que no quieren que sea así, solo quieren que todo el planeta se someta a sus designios y a sus reglas, que solo favorecen a las oligarquías, y han emprendido una salvaje lucha contra la humanidad. El portal estadounidense, The Intercept, ha publicado un informe que pone los pelos de punta, porque Estados Unidos ha planificado una guerra para desbarajustar y provocar guerras en todo Eurasia y Oriente Medio, con el fin de que Rusia y China no consigan quitarle el liderazgo mundial. Y en esta cruzada contará con la sumisión de la OTAN europea, que ya ha comenzado el trabajo en Ucrania. Van a intentar derrocar a todos los gobiernos que se pongan en su camino, con la ayuda de quintas columnas y de revoluciones de colores. Algo que Polonia, me imagino que en algún desliz de incontinencia, se le habrá escapado, y ha confirmado que el propósito de la guerra en Ucrania es el cambio de régimen en Rusia. Este vídeo de hoy pone los pelos de punta, porque nos hace intuir el destino más inmediato que nos espera. Las acciones militares de Occidente contra Rusia, realizadas por ucranianos, tienen como objetivo derrocar el régimen existente en Moscú. Este punto de vista fue expresado por el ex jefe del departamento diplomático polaco, Radoslaw Tomasz Sikorski. Un alto el fuego ahora solo significará una nueva guerra en unos pocos años. Entonces es mejor derrotar a Rusia en el Donbass, señaló el exministro polaco al aire del programa Zona de Conflicto en Deutsche Welle, emisora internacional de radio, financiada por el gobierno alemán. Luego, tras perder el Kremlin en este enfrentamiento militar, seguirá una revolución en la Federación Rusa. Ya que, como señaló Pan Sikorski, en Rusia las explosiones o reformas sociales a menudo ocurren después de guerras perdidas. Según el senador Alexei Pushkov, Sikorski propuso proporcionar a Kiev armas nucleares para proteger la independencia. En respuesta, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusó al político polaco retirado de incitar al odio y el extremismo, e involucrar al pueblo de Polonia en la redistribución nuclear del mundo. Pues con estos mimbres tiene que lidiar el planeta de cara al siglo XXI, donde un informe hecho público el viernes, por el portal estadounidense The Intercept, y publicado en varios medios, revela un plan ultrasecreto del Pentágono para librar guerras. Un informe revela un amplio alcance de operaciones clasificadas de Estados Unidos para librar guerras de poder en Asia Occidental y Asia Pacífico, con apoyo de quintacolumnistas extranjeros. Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos están involucrados en un programa de guerra de poder en una escala mucho mayor que la conocida anteriormente, informó el viernes el portal estadounidense The Intercept, según documentos exclusivos y entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores. Y digo yo, si lo conocido hasta ahora, como Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yugoslavia, Yemen, Ucrania, Panamá, Chile y Granada por ejemplo, nos parece poco. ¿Qué puede venir ahora que ya se siente derrotado, y no es el rey del mambo? De 2018 a 2020, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo actividades de contraterrorismo en 85 países, según la Universidad de Brown. Estas operaciones incluyen ataques aéreos y con drones, combates en tierra, y los llamados programas de la sección 127E, en los que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos planifican y controlan las misiones de los ejércitos aliados. Si bien The Intercept y otros medios habían informado anteriormente sobre las operaciones secretas del programa 127E, del Departamento de Defensa de Estados Unidos en varios países africanos,
Un nuevo documento indica que al menos 14 programas también estaban activos en el Asia Occidental, así como en la región de Asia y el Pacífico en 2020. En total, entre 2017 y 2020, los comandos estadounidenses llevaron a cabo al menos 23 programas 127E, separados en todo el mundo. Por su parte, Joseph Ottel, un general retirado del ejército que dirigió tanto el Comando de Operaciones Especiales como el Comando Central de Estados Unidos, confirmó la existencia de estas operaciones no reveladas anteriormente en Egipto, el Líbano, Siria y Yemen, describiéndolas como esfuerzos de contraterrorismo de Estados Unidos. Otro exfuncionario del Pentágono, bajo condición de anonimato, dijo que también se había implementado una versión anterior del programa 127E, en Irak. Además, fue implementado en Túnez, otro programa de la serie 127E, cuyo nombre en código es Obsidian Tower, y nunca ha sido reconocido por el Pentágono. En esta operación, llevado a cabo en 2017, las fuerzas estadounidenses actuaron militarmente junto con personas locales contratadas. Según The Intercept, otro documento secreto arroja luz sobre las características del programa, incluido el uso de la autoridad, para brindar acceso a áreas del mundo que de otro modo serían inaccesibles incluso para las tropas más elitistas de Estados Unidos. Los documentos y las entrevistas, además, brindan la imagen más detallada hasta el momento de una oscura autoridad, que permite a los comandos estadounidenses realizar operaciones antiterroristas, con y a través de las fuerzas asociadas extranjeras y regulares en todo el mundo, agrega. La información básica sobre estas misiones es desconocida incluso para la mayoría de los miembros de los comités del Congreso pertinentes y el personal clave del Departamento estadounidense de Estado. Uno de los documentos obtenidos por The Intercept calcula el costo de las operaciones 127E, realizadas entre 2017 y 2020, en $310 millones. Esto mientras fue asignado un presupuesto de $25 millones al programa cuando se autorizó por primera vez, con otro nombre, en 2005. Entretanto, los críticos sostienen que, debido a la falta de supervisión, los programas 127E corren el riesgo de involucrar a Estados Unidos en abusos contra los derechos humanos y enredar a Estados Unidos en conflictos extranjeros sin que el Congreso y el pueblo estadounidense lo sepan. Asia Occidental acapara el 43% de transferencias de armas de Estados Unidos. Además, los críticos advierten que, además del riesgo de una escalada militar imprevista, algunas operaciones pueden equivaler a un uso ilegal de la fuerza. Y precisamente ahora, después de los intentos de derrocar a Lukashenko en Bielorrusia, parece que han comenzado disturbios en Karakalpakistán. Los participantes exigen un referéndum sobre la secesión de la República de Uzbekistán. Estados Unidos apoyará a los Karakalpaks. El canal Mukan Telegram informa de la situación en Uzbekistán. Karakalpakistán es una república parlamentaria, tiene su propia bandera estatal, escudo de armas, constitución, himno y ocupa el 40% del territorio de Uzbekistán. Pero la población es de solo 2 millones de personas, contra 33 millones de uzbecos. Tiene yacimientos operativos y prospectivos de petróleo, gas y oro. Hay separatismo en la república, y se intensificó después de que Tashkent anunciara que se estaban preparando para adoptar una enmienda a la constitución que privaría a los Karakalpaks de la soberanía. En particular, se propone excluir el estatus soberano de Karakalpakistán, y su derecho a separarse del país a través de un referéndum interno. Ahora en todo Nukus, la capital, hay autobuses sin placas y policías antidisturbios con armas caminando, informa el periodista Tazimuratov, mientras que el propio Tazimuratov fue arrestado. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, declaró el estado de emergencia en el territorio de Karakalpakistán del 3 de julio al 2 de agosto. Así lo anunció el secretario de prensa del presidente de Uzbekistán, Sherfoda Sadov, el sábado 2 de julio. De acuerdo con el canal de televisión Uzbekistan 24,
El toque de queda por el periodo del estado de emergencia en la República Autónoma de Karakalpakstan estará vigente de las 21 horas hasta las 07 hora local. El comandante de la Guardia Nacional de Uzbekistán, Rustam Juraev, fue nombrado jefe de la oficina del comandante. Y se limitará la entrada y salida de Karakalpakstan, se prohibirán todos los eventos públicos, agregó el canal de televisión. La pregunta es, ¿habrá alguna mano negra meneando los hilos? Por su parte, el viceministro de la Cancillería rusa, Sergei Ryabkov, denunció la nueva estrategia del bloque militar occidental, advirtiendo que Moscú hará todo lo posible a fin de garantizar tanto su seguridad, como la de sus aliados en cualquier circunstancia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.